laiguana.tv. Muchas gracias a todas y todos en este momento fundamental donde la red se hace un valor muy importante de este momento. Yo voy a empezar como debe ser por el final para quitarle suspenso a las cosas. Con una sentencia que dice: perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar las barras y estrellas en el planeta Marte. Esto no es retórica, esto fue parte del discurso de asunción de Donald Trump en la segunda presidencia. Y esto es un elemento que es fundamental para hablar de algo que tiene que ver con la doctrina del destino manifiesto, que es una base fundamental para comprender cómo esa sociedad ha venido fagocitando territorios, recursos y voluntades a lo largo de la historia. ¿De dónde se origina la doctrina del destino manifiesto? Ahí entonces vamos al inicio. En 1630 hay un presbítero de nombre John Cotton que está despidiendo a los colonos desde el puerto de Southampton que van a cruzar el Atlántico para irse, y evidentemente, como no puede ser de otra forma, se basa en un salmo que es el de Samuel 7:10, en el cual para algo les ha servido a buena parte de las doctrinas dominantes, donde dice: señalaré un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré para que habiten en un lugar propio y no sean movidos jamás. Con este mensaje se monta la gente en los barcos y se va a un nuevo destino, que tiene un destino en el cual se hace un nuevo comienzo, porque este discurso que se llama la promesa de Dios a su plantación tiene que ver con una plantación puritana, que quiere decir que es una plantación que se está separando del origen europeo porque tiene otra visión sobre la lectura de la palabra de Dios. Y la lectura de la palabra de Dios va a ser fundamental porque la lectura de la palabra de Dios es en lo que ellos van a soportar una razón, que es una razón que va por encima del resto de las razones. Es una razón que no puede ser interpelada, porque es una razón que es una razón divina, y al ser una razón divina no puede ser comprendida siquiera por los seres humanos y por el resto de la humanidad. Y como ellos son los receptores de esa palabra, a partir de allí comienza una serie de despropósitos que no se detiene jamás. Cuando comienza el desarrollo de la fagocitación del territorio del norte de América, veamos una cita en la cual George Washington, prohombre de la libertad, señalaba a sus generales, les decía: tienen que ir para arrasar todos los asentamientos del lugar, de modo que el territorio no solo debe ser derrotado, sino destruido. Usted no atenderá ninguna propuesta de paz antes de que se lleve a cabo la total ruina de sus asentamientos. Nuestra seguridad futura depende de su incapacidad de perjudicarnos y del terror que les inspire la severidad del castigo que recibirán. Bajo esa premisa, los buenos samaritanos de las tropas estadounidenses acabaron con todos los pueblos originarios de los Estados Unidos y siguieron avanzando sobre el territorio para conseguir lo que necesitaban, que era la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, en el cual les quedaba un escollo más, que era México. Allí surge en 1845 la justificación que da John O'Sullivan con un artículo publicado que se llama Anexión, en el cual justifica la invasión que se tenía que hacer sobre México, nuevamente inspirado en la divinidad
del destino en el cual estaba vinculado por la providencia el pueblo estadounidense. ¿Qué es lo interesante de allí? Que en este momento Estados Unidos, como nación joven, aún estaba en desventaja con respecto a las potencias europeas. Y ese proceso de finales del siglo XIX sirvió solamente para la acumulación de fuerzas. Allí la doctrina Monroe no juega un papel estratégico, sino un papel táctico para que los Estados Unidos puedan decir, oye, ya va, acá no se metan, que esto lo administramos nosotros, y poder seguir acumulando la fuerza necesaria, porque cuando tú te amparas en la razón divina, tienes que tener algo que respalde eso, que es la fuerza militar, porque es la verdadera imposición de su razón. Entonces Estados Unidos termina ese siglo XIX con la guerra contra España, en el cual asegura el Pacífico con la toma de Guam y Filipinas, y termina de asegurar el Caribe, terminando de sacar a España de los territorios caribeños, con Puerto Rico y, digamos, ayudando a Cuba para que consiga su independencia. A partir de allí viene la segunda etapa, que el bueno de Teodoro Roosevelt, en dos discursos, uno en 1904 y otro en 1905, termina de darle el giro a la política sobre el continente. Y en 1905 el discurso es particularmente violento porque, criticando a la construcción de un sistema o de un sistema internacional, que en este caso era la Haya, lo que dice Roosevelt es que ellos no se van a desarmar, y no se van a desarmar porque ellos entienden que el resto del mundo no es tan civilizado como ellos. Y Roosevelt deja acá una frase que es importantísima, en la cual dice: la paz normalmente es la sierva de la rectitud, pero cuando la paz y la rectitud entran en conflicto, un pueblo grande y recto no puede dudar ni por un instante en seguir el camino que conduce a la rectitud, aunque este camino también conduzca a la guerra. Eso quiere decir que ellos se abrogan el sentido de la razón que es divina. Y eso es un problema fundamentalmente porque eso desborda la política. La única forma de conseguir construcciones reales para habitar desde la humanidad es a través de la política, es a través de la palabra, es a través de la razón. Nosotros tenemos una muestra de ello que pasa en el mundo geopolítico la semana pasada. ¿Qué mayor diferencia no hay por conflictos reales entre China e India, que terminan concurriendo a la política nuevamente para desarrollar lo que entienden es el camino hacia una construcción justa de una comunidad de naciones, de una comunidad de razones, de una comunidad de lógicas de entender la construcción de la política y la construcción de la comunidad internacional? Eso es posible con los Estados Unidos, que se creen predestinados por la providencia para, como decía Bolívar, plagar la América de miserias en nombre de la igualdad. Ahí es donde está el elemento. La política está desbordada porque Estados Unidos no pretende dialogar en términos políticos, solo entiende de subordinación a su propia razón, a su propia lógica, a su propio concepto de entender la civilización y a su propio concepto de entender la idea de comunidad.
¿Cuál es la respuesta que podemos dar desde América Latina y el Caribe sobre este sin razón? Pues mucha más razón. Lo único que nos corresponde a nosotros es la democratización de la política, la radicalización de la idea de la confluencia de voces, de la confluencia de voluntades. Lo decía el maestro Simón Rodríguez. Ante la premisa, todos para Dios y Dios para todos, el maestro decía, piensa en todos para que todos piensen en ti, que es la idea de comunidad más originaria que existe. Y cuando decimos piensa en todos, es en todos de verdad. No puede ser un poquito de todos. Si es todos, es todos. Y de eso se trata. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro, siguiendo la palabra y el espíritu del comandante Chávez, en esta nueva etapa de la revolución, apunta hacia el lugar fundamental. Cuando él llama a la radicalización de la idea de la comuna, está llamando a eso, a la democratización de la política, a la democratización de la construcción de la palabra común como hecho fundamental para crear un espíritu y una fuerza social que es el único comparable a la razón divina. Solo con la concurrencia de todas las voces, de todas las corrientes del poder popular en toda nuestra América Latina y el Caribe, es que podemos desarrollar un programa que pueda desde esa unión confrontar la amenaza imperial. Si el siglo XIX de América Latina fue el siglo de la independencia y el siglo XX fue el siglo de la institucionalización, digamos, de la institución, el siglo XXI en América Latina y el Caribe ha sido el siglo de la insurrección de los pueblos. Los pueblos, después de la amenaza de la radicalización del neoliberalismo de finales del siglo XX, avanzó en una agenda de construcción política y social que avasalló buena parte de la agenda imperial que había sobre el territorio. Y nuestra fórmula es volver a esa agenda. Volver a la agenda de los pueblos, volver a la agenda de la democracia real, volver a la agenda de la participación, volver a la agenda de la lucha y volver a la agenda de la unión para poder constituir y para poder construir una nueva sociedad de humanidad que pueda enfrentar al sin razón de la dominación predestinada por la providencia. Muchísimas gracias a todas y todos. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.